¿Puede una ciudad entera convertirse en el decorado privado para la fiesta de un multimillonario? Esa es la pregunta que resuena hoy, 17 de junio de 2025, en las callejuelas y canales de Venecia. La ciudad de los dogos, de Marco Polo, del arte que desafía al agua, se ha visto en el centro de una polémica que va mucho más allá de una simple boda. Hablamos del enlace de Jeff Bezos, uno de los hombres más ricos del planeta, y Lauren Sánchez. Un evento que prometía ser el cuento de hadas del siglo, pero que para muchos venecianos se ha convertido en la última estocada a una ciudad que lucha por no ahogarse, y no precisamente por él. Es una historia de amor, sí, pero también de dinero, de poder y de un conflicto que pone sobre la mesa una cuestión fundamental. ¿A quién pertenecen realmente las ciudades históricas? La noticia cayó como una bomba. Se filtraron los planes, cierre de canales, privatización de plazas, contratación de todo el personal de lujo disponible. Para los novios y sus invitados, Venecia sería su patio de recreo exclusivo. Pero para los que viven allí todo el año, para los que reman cada día para ir a trabajar, para los que ven cómo su ciudad se vacía de vecinos y se llena de maletas, la noticia fue la gota que colmó el vaso. No era solo una fiesta, era la culminación de un proceso que sienten que les está expulsando de su propio hogar. Un proceso que transforma los palacios en hoteles de 5 estrellas y las tiendas de barrio en boutiques de lujo inalcanzables para el residente medio. La tensión se podía palpar en el aire, mezclada con la humedad del Adriático. De un lado, la maquinaria de un evento diseñado para deslumbrar al mundo, con una logística impecable y un derroche que ofende. Del otro, un movimiento ciudadano que se niega a ser un extra en la película de otros. Vecinos, activistas, pequeños comerciantes, gente que defiende su derecho a vivir en su ciudad, no solo a sobrevivir en un parque temático para élites globales. La boda de Bezos no ha hecho más que encender la mecha de un polvorín que llevaba mucho tiempo acumulando pólvora. Un conflicto que nos obliga a mirar más allá del brillo y el glamour. Aquí se enfrentan dos visiones del mundo. Una que ve Venecia como un producto de consumo de lujo, un escenario perfecto que se puede alquilar si tienes el dinero suficiente. Otra que la ve como un organismo vivo, frágil, con una cultura y una comunidad que merecen ser protegidas por encima de cualquier interés económico. La pregunta, entonces, se vuelve más profunda. No es si Bezos tiene derecho a casarse donde quiera, es si nosotros, como sociedad, tenemos derecho a permitir que nuestras joyas patrimoniales se vendan al mejor postor, sacrificando su alma en el altar del dinero. La respuesta, como la propia Venecia, es compleja y está llena de matices. Para entender por qué Venecia, hay que viajar en el tiempo. Hay que cerrar los ojos e imaginar el poder de la República de Venecia. Durante siglos, fue la dueña del Mediterráneo, un imperio comercial y marítimo que conectaba Oriente y Occidente. Sus palacios, construidos sobre el agua, no eran solo casas. Eran la demostración de una riqueza y un poder sin igual. Cada columna de mármol, cada fresco en el techo, cada puente de piedra era una declaración de intenciones. La Serenísima, como se la conocía, era el epicentro del comercio, del arte y de la diplomacia. Un lugar donde el lujo no era una excepción, sino la norma para las familias que gobernaban el mundo desde sus islas. Ese legado histórico es precisamente su mayor atractivo y su mayor condena. Venecia nunca ha dejado de ser un imán para los poderosos y los adinerados. En el siglo XVIII era la parada obligatoria del Grand Tour para los aristócratas europeos. En el XX fue el refugio de artistas y escritores como Hemingway o Peggy Guggenheim. Hoy, en el siglo XXI, sigue siendo el escenario elegido para eventos de alto perfil, el Festival de Cine, la Bienal de Arte y, por supuesto, las bodas de celebridades. George Clooney y Amal Alamuddin ya eligieron estos canales para su sí, quiero. La ciudad ofrece algo que ningún otro lugar puede: la sensación de estar flotando en un sueño, fuera del tiempo. El problema es que este atractivo se ha convertido en una industria voraz. El turismo masivo, con sus cruceros gigantescos que empequeñecen la Plaza de San Marcos y sus hordas de visitantes de un día, ya había puesto a la ciudad al límite. La UNESCO lleva años advirtiendo del peligro que corre su ecosistema físico y social. El turismo de ultralujo, como el que rodea la boda de Bezos, es la versión extrema de este fenómeno. No se trata solo de visitar, sino de poseer temporalmente un trozo de la ciudad, de cerrar un canal para una cena privada, de ocupar un palacio entero para alojar a los invitados.
Es una forma de turismo que no convive con la ciudad, sino que la desplaza. Y así, Venecia se encuentra en una encrucijada. Por un lado, una economía que depende casi por completo del dinero que dejan estos eventos y los millones de turistas. Por otro, una identidad que se desvanece. Los venecianos ven cómo su ciudad se convierte en un producto cada vez más caro y exclusivo, pensado para el visitante y no para el habitante. La historia que la hizo grande es ahora el argumento de venta que la está vaciando. El imán que atrae el lujo es también el que repele la vida local, dejando tras de sí una cáscara hermosa pero hueca. Una postal perfecta, pero sin remitente. En el centro de todo este revuelo hay dos nombres, Jeff Bezos y Lauren Sánchez. No son una pareja cualquiera. Él es el fundador de Amazon, un gigante tecnológico que ha cambiado la forma en que compramos, leemos y consumimos entretenimiento. Su fortuna se cuenta en cientos de miles de millones de dólares. Es una figura que encarna el capitalismo del siglo XXI, con sus luces y sus muchas sombras. Un hombre que viaja al espacio por placer y cuya empresa es a la vez admirada por su eficiencia y criticada por sus prácticas laborales y su impacto en el pequeño comercio. Su poder económico es comparable al de algunos países. Ella, Lauren Sánchez, es una periodista y presentadora de televisión con una carrera consolidada. Piloto de helicóptero y empresaria, su figura ha estado bajo el foco mediático desde que su relación con Bezos se hizo pública. Juntos forman una de las parejas más poderosas del mundo. Su vida es una sucesión de yates, jets privados y fiestas con la élite global. Su elección de Venecia para celebrar su boda no es casual. Buscaban un escenario que estuviera a la altura de su estatus. Un lugar que gritara historia, exclusividad y romance. Y Venecia, con su belleza inigualable, era la candidata perfecta para albergar un evento que estaba destinado a ser una exhibición de poder y riqueza. La elección del lugar, sin embargo, dice mucho más. No eligieron un resort privado en una isla desierta. Eligieron una ciudad habitada, un patrimonio de la humanidad. Esto implica una declaración. Podemos tener esto. Es la lógica del poder económico llevada a su máxima expresión. La capacidad de privatizar, aunque sea por unos días, un espacio que simbólicamente pertenece a todos. La boda no era solo una celebración de su amor. Era también una demostración de que, con suficiente dinero, las reglas que aplican para el resto de los mortales pueden ser flexibles. Pueden reescribirse para acomodar los deseos de quienes ocupan la cima de la pirámide económica. Para ellos, Venecia era el telón de fondo perfecto para su historia. Un lugar de ensueño para sellar su compromiso ante sus amigos, entre los que se cuentan las personas más influyentes del planeta. Pero lo que para ellos era un escenario, para los venecianos es su casa. Y ahí radica el origen del conflicto. La percepción de que su hogar, con sus problemas y sus luchas diarias, estaba siendo utilizado como un simple decorado para una superproducción de Hollywood. La boda, por tanto, se convirtió en el símbolo de una brecha cada vez más grande entre los superricos y el resto del mundo. Una brecha que en Venecia se hizo visible, tangible y muy ruidosa. La reacción no se hizo esperar. En cuanto los detalles del evento empezaron a circular, la paciencia de muchos venecianos se agotó. Y no era solo por el ruido o las molestias puntuales, sino por lo que representaba. Era la privatización de facto de espacios públicos. El cierre del Gran Canal, la arteria principal de la ciudad, para el desfile de yates de los invitados. La ocupación de plazas para cenas de gala. El mensaje que recibían era claro. La ciudad no es vuestra, se alquila. Y la respuesta fue contundente. Pancartas con lemas como Venecia non è in vendita. O sea, Venecia no está en venta. Y fuera los ricos de nuestra ciudad empezaron a aparecer en puentes y fachadas. Las protestas fueron organizadas por colectivos de vecinos y activistas que llevan años luchando contra los efectos del turismo masivo y la especulación inmobiliaria. Grupos como No Grandi Navi, conocidos por su activismo medioambiental, se unieron a asociaciones de residentes que denuncian la disneyficación de Venecia. Para ellos, la boda de Bezos era la encarnación perfecta de todo contra lo que luchan. La sumisión de la ciudad a los intereses de una élite global que la consume sin entenderla ni respetarla. Las manifestaciones no fueron masivas en número, pero sí muy simbólicas. Pequeñas flotillas de barcas locales intentando boicotear los traslados de los invitados. Caceroladas desde los balcones. Uno de los testimonios más claros es el de Marco Gasparinetti,
portavoz del Grupo 25 Aprile, una asociación de ciudadanos. En declaraciones a la prensa local, afirmó: "No estamos en contra de que la gente celebre su amor, pero sí estamos en contra de que una ciudad sea tomada como rehén. Lo que vemos es la arrogancia del dinero, que cree que puede comprarlo todo, incluso el alma de una ciudad. Venecia debe ser un lugar para vivir, no solo un hotel de lujo flotante para multimillonarios". Sus palabras resumen el sentir de muchos. Es la lucha de David contra Goliat. La de los residentes que pagan sus impuestos y tratan de mantener viva una comunidad frente a un poder económico que parece no tener límites. La crítica no se dirigía solo a Bessos, sino también a las autoridades locales. Muchos venecianos se sienten traicionados por su ayuntamiento, al que acusan de facilitar este tipo de eventos a cambio de unos ingresos que, según ellos, no compensan el daño a largo plazo. Se critica la falta de una política que proteja a los residentes, que regule los alquileres turísticos, que limite el número de visitantes, que incentive la vida de barrio. La boda, con su ostentación y su impacto, no hizo más que poner el foco sobre estas carencias. Se convirtió en el catalizador de una frustración acumulada durante años, haciendo visible un conflicto que normalmente permanece latente bajo la superficie del agua. A medida que se acercaba la fecha de la boda, los detalles del evento magnificaban la tensión. Hablamos de una celebración de varios días. Empezó con una fiesta de bienvenida en un palacio del siglo XVI, alquilado en su totalidad para la ocasión. Los invitados, una lista que incluía desde estrellas de Hollywood hasta magnates de la tecnología, llegaron en jets privados al aeropuerto Marco Polo y fueron trasladados en lujosos taxis acuáticos privados, creando un tráfico inusual en los canales. Para la ceremonia principal, se rumoreaba el cierre temporal de una parte del Gran Canal, una medida sin precedentes que afectaría directamente a la vida cotidiana de la ciudad, desde el transporte público, los famosos vaporetti, hasta las góndolas turísticas y las barcas de reparto. El despliegue logístico fue monumental. Cientos de trabajadores de seguridad privada, chefs con estrellas Michelin volando desde distintas partes del mundo, floristas que decoraron palacios enteros. Un derroche que chocaba frontalmente con la realidad de una ciudad donde el coste de la vida no para de subir y los salarios locales no dan para más. La imagen de los yates de lujo de los invitados, algunos tan grandes que casi parecían pequeños cruceros, anclados cerca de la cuenca de San Marcos, fue particularmente hiriente para los activistas que llevan años luchando para prohibir la entrada de los grandes buques por el daño que causan a los frágiles cimientos de la ciudad. Era una provocación, consciente o no. La polémica no tardó en saltar a la prensa internacional y a las redes sociales. Turistas que se encontraban en la ciudad se quejaban de las restricciones y del ambiente de estado de sitio en algunas zonas. Lo que debía ser un viaje romántico a Venecia se convirtió para algunos en una carrera de obstáculos para evitar las zonas acordonadas por la boda. Las críticas también apuntaron al impacto medioambiental. El trasiego de jets privados, yates y lanchas motoras para un solo evento genera una huella de carbono desproporcionada, un contrasentido en una ciudad tan vulnerable al cambio climático y a la subida del nivel del mar. La paradoja era evidente: celebrar el amor en un lugar al que, indirectamente, se contribuye a poner en peligro. La tensión alcanzó su punto álgido durante el fin de semana de la boda. Mientras los invitados disfrutaban de cenas de gala con menús de miles de euros por cabeza, a pocos metros, los comités de vecinos organizaban cenas populares en las plazas como acto de protesta. Un contraste brutal entre dos mundos que, aunque compartían el mismo espacio físico, vivían en realidades completamente opuestas. La boda se convirtió en un escaparate global del lujo más extremo, pero para Venecia fue también la visualización de una herida. La herida de una ciudad que siente que está perdiendo su identidad, vendida por fragmentos al mejor postor. El caso de Venecia no es único, aunque sí uno de los más extremos. Es el reflejo de un problema global que afecta a muchas otras ciudades históricas. Pensemos en Barcelona y la lucha de sus barrios contra la masificación turística y los pisos de alquiler vacacional. Pensemos en Praga, en Florencia o incluso en los cascos antiguos de ciudades como Lisboa.
Todas ellas se enfrentan al mismo dilema: cómo gestionar su éxito sin morir por él. Cómo equilibrar los beneficios económicos que trae el turismo con la necesidad de preservar la vida local y la autenticidad que, en primer lugar, atrajo a esos turistas. La boda de Bezos es solo la punta del iceberg de un fenómeno mucho más amplio: el turismo de élite y su impacto. Este tipo de eventos de superricos plantea una pregunta incómoda sobre la soberanía. Cuando un espacio público, patrimonio de la humanidad, puede ser cerrado o alterado para el disfrute de unos pocos, ¿de quién es realmente ese patrimonio? Las autoridades a menudo argumentan que estos eventos traen prestigio e ingresos. Pero los críticos se preguntan a qué precio. ¿Compensa el dinero la sensación de exclusión de los propios ciudadanos? ¿Compensa la erosión del tejido social, la expulsión de los residentes por la subida de precios, la transformación de la ciudad en un mero decorado? La comparación con el feudalismo no es exagerada para algunos, señores con un poder inmenso que usan los territorios como si fueran su feudo particular. La solución no es sencilla. No se trata de prohibir el turismo ni de cerrar las ciudades al mundo. Se trata de encontrar un modelo más sostenible y respetuoso, un modelo que ponga en el centro a los habitantes. Que entienda que la cultura local no es un producto que se pueda empaquetar y vender, sino un ecosistema vivo que necesita espacio para respirar. Esto requiere valentía política, requiere establecer límites, limitar el número de cruceros, regular estrictamente los alquileres turísticos, invertir los ingresos del turismo en mejorar la vida de los residentes y proteger el patrimonio de una forma que no implique su privatización. Se trata de gestionar, no solo de explotar. Al final, la boda de Jeff Bezos y Loren Sánchez en Venecia nos obliga a reflexionar. Nos obliga a mirarnos en el espejo y preguntarnos qué tipo de ciudades queremos para el futuro. ¿Queremos parques temáticos para millonarios, bellos pero sin alma, donde los antiguos habitantes son ahora los empleados que sirven las copas? ¿O queremos ciudades vivas, con sus contradicciones, sus ruidos y su gente? La belleza de Venecia no está solo en sus palacios y canales. Está en el panadero que abre al amanecer, en los niños que juegan en el campo, en la señora que tiende la ropa en el balcón. Proteger esa belleza, la belleza de lo cotidiano, es quizás el mayor desafío. Porque una ciudad sin su gente es solo un museo al aire libre. Y los museos, al final del día, cierran sus puertas y se quedan en silencio.